Hola, buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros. Sin duda alguna, las elecciones de este año nos sorprendieron a todos, ya se ha reiterado esa opinión, pero lo que vamos a ver en esta mesa es que efectivamente lo que se dio en estas elecciones fue una consolidación de la pluralidad y la competencia, sin duda alguna, pero queremos ver no solamente los resultados, sino el impacto que tuvo sobre los partidos políticos, sobre el sistema de partidos, qué quiere decir la fragmentación en la representación política, es decir, qué quiere decir el voto hacia candidatos independientes, pero de cara a los partidos políticos y a la composición de nuestra Cámara de Diputados Federal. Nos acompañan el día de hoy, bueno, esta es una supermesa como la anterior, la doctora Soledad Loaesa, quien es profesora del Colegio de México, el doctor José Woldemer, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Kenvir Puente, quien es doctor por el Colegio de México y actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, secretario académico de nuestro posgrado, y Jean-François Prudhomme, quien ustedes conocen muy bien, es el coordinador académico del Colegio de México. Le voy a pedir a Soledad, Marisol, por favor, si nos puedes dar 15 minutos máximo. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a Jacqueline y a Jean-François Prudhomme que me hayan invitado a participar en esta evaluación de las elecciones del pasado 7 de junio, que ha resultado ser realmente un gran acontecimiento. Contrariamente a la atmósfera cargada de presagios que acompañó la elección del pasado 7 de junio y que se sugería que la democracia electoral mexicana se vería sometida al impacto negativo de un escrutinio pobre o conflictivo, los resultados de la votación alimentan un optimismo moderado. La votación indica que se ha producido, a mi manera de ver, un cambio de actitudes y de percepciones en el electorado y que el desinterés o la desconfianza que inspiraba el voto en la mayoría de la población durante la hegemonía del PRI finalmente han sido superados. Tanto así que en una situación de crisis como la que vivimos actualmente, votamos. Se me ocurre que en cada elección que ha tenido lugar desde 1988 fuimos desarrollando la costumbre de votar y que finalmente ha rendido frutos la centralidad que el tema electoral ha tenido en la vida política del país en las últimas 3 décadas. Creo que podemos hablar de una cultura electoral que, si quieren ustedes, todavía compite con la cultura de la calle, de la participación colectiva. Sin embargo, me parece que esta competencia se habrá de resolver y que estas dos culturas, la cultura de la participación colectiva y de la movilización, habrá de reconciliarse con la cultura electoral, y que para entonces ya habremos entendido plenamente cuál es el alcance del voto como instrumento de cambio. Los temores que inspiraba la elección, algunos apocalípticos, no eran infundados. En realidad, la posibilidad de que se suspendiera por la materialización del bloqueo anunciado por la CENTE, por la extensión de la violencia, por la inquietud que despertaba en los ciudadanos salir a la calle, por la campaña por el voto nulo y la campaña abstencionista, por la incapacidad de respuesta de línea a los distintos retos que cobraron forma en las semanas previas de la elección, generaron una atmósfera totalmente adversa al voto. Yo creo que en pocas ocasiones nos hemos encontrado en una situación similar. Quienes promovían el voto nulo o la abstención creían que la no participación sería un castigo para el gobierno o una expresión activa del descontento. La insatisfacción, la rabia, incluso que en muchos de nosotros han provocado los escándalos de corrupción y la olímpica indiferencia que ha mostrado el gobierno ante la reacción pública contra las revelaciones que involucraron al presidente, a su esposa y al secretario de Hacienda en actos de corrupción y de abuso. Hubo castigo, pero lo que se utilizó como castigo fue el voto y no la no participación, que era lo que promovían los anulistas o los abstencionistas. Hubo castigo también porque 29% del voto para lo que fue el partidazo, en cuyas filas militan Enrique Peña Nieto y todo su gabinete, es sin lugar a dudas un castigo. 29% es realmente un mínimo. Si los priistas no lo ven así, creo que en el año 2018 van a sufrir una amarga desilusión. El problema que plantea la no participación que se promovía es que puede ser interpretada de muchas maneras.
como un rechazo, pero también como aquiescencia tácita o simplemente como indiferencia. El efecto de cualquiera de ellas, de estas maneras, era el mismo. La política aborrece el vacío, así que el hueco que hubieran podido crear una masa de proporciones históricas de no participantes seguramente habría sido utilizado para sostener pretensiones de mayoría. Y al ver los resultados, no pude dejar de pensar, al escuchar a quienes promovían el voto nulo y sobre todo la no participación, no pude dejar de pensar en un dicho francés según el cual los ausentes siempre se equivocan. En este caso, el 48% del electorado acertó. La tasa de participación del pasado 7 de junio es un dato muy significativo y creo que si lo comparamos con lo ocurrido en 1994, podemos hablar de un patrón de comportamiento en el electorado mexicano. A lo mejor me van a decir que 2 golondrinas no hacen verano, pero permítanme jugar con esa idea, según la cual podemos pensar que en situaciones de emergencia los mexicanos prefieren votar. En 1994, la campaña electoral se desarrolló en una atmósfera que muestra ciertas similitudes con el ambiente en torno a la campaña electoral este año. La atmósfera de crisis generada por la violencia que representó la aparición del EZLN, pero sobre todo yo creo que fue el asesinato del candidato Colosio lo que generó más inquietud entre los ciudadanos. Sin embargo, en 1994 México registró, los electores fueron en una proporción del 74% a las urnas. Creo que este fue un dato que fue considerado como un indicador muy claro de cuál era la preferencia en términos de participación y de vía de cambio para los electores mexicanos. Creo que es este patrón una manera de reconocer el cambio que ha ocurrido en México en los últimos años. La elección del pasado 7 de junio, sin embargo, también ilustra entre nosotros lo que Pippa Norris ha llamado el déficit democrático, un fenómeno que se presenta hoy prácticamente en todos los regímenes democráticos en Europa, en Asia, en América Latina, y que consiste en la brecha que separa la desconfianza que expresan los ciudadanos hacia las instituciones y el personal político y su comportamiento. Es decir, la gente expresa desconfianza frente a las instituciones, pero sigue votando. Ustedes habrán visto las protestas en Grecia, en España, en Francia, y sin embargo, estos países mantienen una tasa cercana al 80% de participación. Y creo que esto es un punto muy importante. Lo que revela lo que ella llama el déficit democrático es la aparición de ciudadanos críticos, que creo que este es quizás el cambio más importante que ha registrado el electorado mexicano. La aparición de ciudadanos críticos que siguen siendo, lo considero una minoría, pero una minoría que influye tanto en el proceso de toma de decisiones del gobierno como seguramente con otros grupos sociales. ¿El déficit democrático es motivo de alarma? ¿Cuál es el riesgo para la continuidad de las instituciones democráticas? Me parece que la importancia del déficit democrático, de esta distancia que hay entre los resultados del ejercicio de las instituciones y las expectativas de los ciudadanos, es un riesgo limitado. Desde luego, los efectos del déficit no son los mismos en todos los países. En algunos casos, por ejemplo en Europa, ha impulsado la formación de nuevas organizaciones de extrema derecha, pero en el caso nuestro, me parece que su importancia reside en que ha activado el surgimiento de una ciudadanía crítica que, como decía yo hace un momento, es todavía reducida. Pero comparemos, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en España, en donde apareció esta organización llamada Podemos, que ya llevó legisladores a las Cortes, y también en el caso de Francia, por ejemplo, ha fortalecido al partido de extrema derecha, el Frente Nacional, cuyo principal tema es la oposición a la inmigración. Creo que la elección demostró que la insatisfacción ciudadana no es en sí misma una amenaza en la medida en que promueve la participación y es un estímulo a que la ciudadanía se mantenga atenta a cuáles son las decisiones que toma el poder y esté dispuesta, que tomen los gobiernos y que esté dispuesta a limitarla. También creo que hay que registrar que la elección del 7 de junio fue en cierta forma una elección crítica. Claro que ya
las elecciones críticas en México son más frecuentes que las elecciones normales, porque si me puse a hacer una lista de las elecciones críticas, empezamos en el 88, seguimos en el 94, pasamos al 2000, en el 2006, todas son críticas. De tal manera que las elecciones normales en México parecen ser competidas, tener una dosis de violencia y un movimiento masivo del electorado. Eso sería lo que en Estados Unidos ahora se llama la nueva normalidad, the new normal. Entonces, la nueva normalidad en México parece ser elecciones así, activas, competidas, en las que hay un movimiento masivo del electorado de un partido a otro. Y es una elección, ya se ha dicho aquí, particularmente llamativa porque es una elección intermedia que normalmente no moviliza tantos electores y que en este caso movilizó mucho más que en las 3 legislativas anteriores. Creo que si entendemos una elección crítica como una transferencia masiva del voto de una otra fuerza política, como un movimiento del electorado que altera los patrones de comportamiento y distribución del poder, entonces estamos viendo cómo el voto sí funciona como un instrumento de cambio. O sea, sí realmente logró modificar los datos de la distribución del poder. Esta transferencia del voto, creo yo que ha simbrado a los partidos políticos y a pesar de que la elección no había sido prevista como crítica. Escuchamos aquí al presidente consejero señalar cuáles eran las condiciones que habían hecho, que hacían extraordinaria la elección y que también eran portadoras de malos augurios. El caso de la violencia es quizá el más importante, pero también creo que la intensificación de la presión del crimen organizado, tal y como se manifiesta en el hecho de que estuvimos atentos a las noticias acerca de un presidente municipal vinculado con el crimen organizado. En fin, creo que fue en ese sentido una elección bastante complicada. Me parece que lo que es importante es que esta elección simbró las estrategias de los partidos y no nada más del PRI. El PRI, como mencioné, obtuvo únicamente 29% del electorado, del voto, pero Acción Nacional, los 3 grandes partidos, Acción Nacional y el PRD, tampoco recibieron los resultados que esperaban. Y es de llamar la atención que son los 3 grandes partidos que además habían construido una especie de, tal y como se ve desde afuera, se habían blindado y habían cerrado las puertas del sistema de partidos para garantizar la continuidad y yo diría incluso la perpetuación de su distribución de votos y de su control sobre la representación y sobre la participación. Entonces, lo que me parece también muy importante es que el voto, dado que los ciudadanos se fueron en dirección que fue inesperada, simbró esa estrategia y yo diría que las candidaturas independientes, el triunfo del candidato independiente en el Estado de Nuevo León sí abre un boquete muy importante que ya están considerando los partidos para la elección del 2018. Entonces, es de preverse que habrá más candidatos independientes en la elección del 18 y que probablemente haya más de un candidato presidencial independiente, y eso desde luego va a tener una serie de repercusiones en términos de la legislación, en fin. Yo creo que la nueva distribución de fuerzas en el país entonces va a obligar a los partidos a repensar su estrategia. En el caso del PRI, si pensaba, después de la victoria del 2012, que podía restaurar el pasado, sus modos y sus mañas, los magros resultados que obtuvo son un indicador muy fuerte de que no es el caso y yo creo que el PRI está ahora a la defensiva. El hecho de que cuente con el aliado del Partido Verde no es una suficiente garantía, sobre todo porque el aliado verde se ve muy ensoberbecido. Y yo no sé si Arturo Escobar va a asumir me imagino que va a asumir una actitud diferente en su relación con el PRI. Yo creo que Acción Nacional, si es que logra superar la guerra civil en la que está inmerso desde hace ya varios años, va también a modificar su estrategia y así lo sugiere el anuncio que recibimos ayer en la noche de que
Margarita Zavala va a presentarse, es una precandidata a la presidencia de la República. Y en el caso del PRD, bueno, tiene que levantar el desafío de Morena, que ha significado pues yo diría que un golpe bastante importante para sus propias perspectivas para el futuro. Ya vimos, por ejemplo, que Miguel Ángel Mancera está reconsiderando su propia manera de gobernar ante los resultados. Entonces, tenemos mucho que celebrar, creo yo, de la elección del 7 de junio, pero yo sí soy partidaria de un optimismo moderado, porque en política, la verdad, que nunca los entusiasmos excesivos llevan a ningún lado. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por este excelente análisis y diagnóstico sobre el significado del voto en un contexto de crisis, cómo el voto sirvió efectivamente para que se castigara a quienes la población quiso castigar, cómo hay un nuevo patrón de comportamiento y cómo esto cimbró realmente el sistema de partidos. Le voy a pedir ahora al doctor José Woldenberg, por favor. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Quiero agradecer a Jacqueline y a Jean-François la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y me es muy grato compartir la mesa con Kembrin, con Soledad, por supuesto con Jacqueline y con Jean-François. Yo solamente 4 notas, una sobre la dispersión del voto, la otra sobre la muy distinta inserción social de los diferentes partidos políticos, una tercera sobre lo que sucede en el flanco izquierdo de nuestro espectro político y una última sobre los candidatos independientes. Creo que lo primero que se constata en esta elección es precisamente la dispersión del voto. Ayer el periódico Reforma nos informaba que en 1991 el PRI, PAN y PRD habían concentrado el 83.20% de los votos. En 97 concentraron el 88.84% de los votos. En 2003 el 84.11% y en 2009 el 77.13%. Todo parecía en aquellos años que México se encaminaba a la conformación de un sistema básicamente tripartidista. Pues bien, en estas elecciones esos 3 partidos obtuvieron en conjunto el 61% de la votación. Es decir, una caída considerable de los 3. Y si además vemos la votación para la Cámara de Diputados, pues encontramos una dispersión del voto como nunca antes, por lo menos desde 1991, bueno, antes menos, ¿no? Una dispersión del voto muy marcada. El PAN 21%, el PRI 29%, el PRD 11%, el Partido Verde 7%, el Partido del Trabajo 2.84%, Movimiento Ciudadano 6%, Nueva Alianza 3.72%, Morena 8.39% y Partido Humanista 2.14%, Encuentro Social 3.32%. Y para diputados, por mayoría, el PRI Verde obtuvo 160, el PRI solo 25, el PAN 55, la coalición PRD-PT 29, el PRD solo 5, Morena 14, Movimiento Ciudadano 10 y PANAL 1 y un independiente. Aquí me quiero detener. Quiero subrayar que si en México lo que tuviésemos fuera un sistema exclusivamente de mayoría relativa, sin la pista plurinominal, los partidos Verde y PRI, que en conjunto obtuvieron el 36% de la votación, hubiesen tenido el 61.66% de la Cámara. Yo creo que esta es quizá la ilustración más expresiva de por qué, de la necesidad de un sistema mixto como el que tenemos, que nos ayude a temperar la sobrerepresentación y la subrepresentación que de manera natural arrojan los sistemas uninominales. Ahora bien, creo que estas elecciones, insisto,
son un quiebre en esa tendencia que parecía ir conformando un sistema básicamente tripartidista. Y que además vale la pena releer lo que en su momento significaron dos reformas que en su momento fueron apreciadas, y digo yo con razón, como una fórmula en la cual los grandes parecía que se blindaban contra los partidos pequeños. ¿A qué dos fórmulas me refiero? En 2007, con muy buenos argumentos que yo comparto, se decidió que las coaliciones aparecerían en la boleta, cada uno de los partidos con su propio símbolo. ¿Por qué era necesario esto? Porque hasta antes del 2007, cuando se hacía una coalición, los partidos juntaban sus símbolos y aparecían en un mismo lugar en la boleta. Nadie, es decir, ni la autoridad ni el ciudadano, podíamos saber cuántos votos había contribuido cada uno de los partidos en esas coaliciones. Y por eso la propia ley establecía que los partidos tenían que hacer un convenio y ellos mismos señalar pues cómo se repartirían los votos. En 2007 se dijo no, las coaliciones se valen, cada uno aparece en su espacio en la boleta, de tal suerte que sepamos todos cuántos votos aporta cada uno de los coaligados. Una muy buena medida. Pero ¿cómo lo leyeron en aquel entonces los partidos pequeños? Como una fórmula que eventualmente los iba a dejar a la vera del camino. No ha sucedido. ¿Cuál fue la segunda? Ustedes saben que en 2014 se elevó del 2 al 3% de la votación el número de votos necesarios para refrendar el registro. Cierto, el 2% era sobre la votación total y ahora el 3% es sobre la votación válida, pero de todas maneras es un porcentaje mayor el que hoy se requiere que el de ayer. Y la verdad, pues que la inmensa mayoría de los partidos, salvo el Partido Humanista y hoy está en la cuerda floja el Partido del Trabajo, todos lograron trascender, digamos, esa disposición. De tal suerte que en el peor de los casos habrá 8 partidos políticos para las elecciones del 18, en el mejor habrá 9. Es decir, todavía una oferta muy plural. ¿Qué vamos a tener en la Cámara de Diputados? Creo que tres bloques. Uno es el que conforman el PRI y el Verde, que llegan a 250 votos, es decir, no alcanzan la mayoría absoluta, es decir, 251, pero hay quien especula que los 10 votos del partido del PANAL pueden sumarse a ese bloque. Bueno, sea como sea, ninguno de los partidos políticos en singular tiene mayoría absoluta y tendrá que llegar a acuerdos, por supuesto, pues con aquellos que estén más cerca de su propia órbita. El otro es el Partido Acción Nacional, que con 108 diputados, pues seguramente es un referente muy relevante. Y del lado de la izquierda, 3 o 4 partidos que tendrán en conjunto 123 diputados. Ahí la pregunta que se abre es qué tanta colaboración y qué tanta tensión existirán entre estas fuerzas políticas. Y hay una gran incógnita, encuentro social, o por lo menos para mí, encuentro social, habrá que ver en los próximos meses y años cuál es su perfil político. De todas maneras, vale la pena recordar que dado que no hubo elecciones en la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores ningún partido político tiene la mayoría, pues de todas maneras las operaciones de negociación, de acuerdo, seguirán presentes. Entonces, ese fue el primer punto. 2, el arraigo desigual de los partidos. Creo que no se requiere demasiada sagacidad para detectarlo, pero déjenme darles algunas cifras. El PRI sigue siendo el partido con una implantación nacional más pareja. Eso creo que no cabe duda. Logró en 4 estados más del 40% de la votación. En 11 estados, más del 30% de la votación. En 14 estados, más del 20, o entre el 20 y el 30. Y solamente en 3 estados de la República, más del 10. Esos 3 estados son los peores para el PRI,
Son Morelos, Baja California y el Distrito Federal. Pero en ellos tiene de todas maneras una votación entre el 10 y el 20%. Si vemos al PAN, tiene 2 estados donde tiene más del 40%, 7 donde tiene más del 7 donde tiene más del 30%, 8 donde tiene más de 20%, 11 donde tiene más de 10% y 2 estados donde tiene más de 5, pero 2 estados donde tiene menos de 5. Es decir, los peores estados para el Partido Acción Nacional son Tabasco y Chiapas, donde no llega al 5%. De todas maneras, tiene una inserción más o menos nacional. Pero vean los partidos que sigue. El PRD en ningún estado tiene más del 40%, en ningún estado tiene más del 30%, en 4 estados de la República tiene más del 20%, esos son Guerrero, Tabasco, Michoacán y Oaxaca. En 8 estados tiene más del 10%, en 6 estados más de 5%, pero hay 14 estados de la República, es decir, casi la mitad, 14 estados de la República donde el PRD no logra ni el 5% de la votación. Vamos a Morena. Al igual que el PRD, en ningún estado logra más del 40% ni más del 30%. En uno solo logra más del 20%. Ya lo adivinaron ustedes, es el Distrito Federal. Más del 10% en 8 estados, más del 5% en 11 y en 12 estados de la República también está por abajo del 5%. Los casos más extremos, por supuesto, son los del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano. El Partido Verde logró el 44.65% de los votos en Chiapas, pero luego no tiene ningún otro estado donde tenga más de 30, ningún otro estado donde tenga más de 20, un solo estado donde tiene más de 10, que es Tabasco, con el 13.46%, y luego 10 estados con más de 5, pero 20 estados de la República donde no llega ni al 5% de la votación. Y algo similar sucede con el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano también le fue muy bien en Jalisco, es un mejor estado, logró cerca del 30, el 29.33%, pero su segundo mejor estado es Nuevo León con el 11.94% y después tiene 6 estados con más de 5% y 24 estados de la República, donde no llega al 5% de la votación. ¿Qué nos dicen estos datos? Que realmente estamos, sí, en términos jurídicos, ante un sistema pluripartidista nacional, pero que cuando pasamos de esa dimensión a la dimensión regional, nos damos cuenta que hay realidades marcadamente diferentes. Es decir, tenemos partidos nominalmente nacionales que realmente son regionales. Y esto apareció con muchísima fuerza, creo yo, en estas elecciones. El flanco izquierdo, que es el tercer punto. Desde 1985, o sea, se trata de 30 años, la izquierda mexicana no había ido tan dividida como en estas elecciones. Es decir, había 4 partidos políticos en la boleta. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues que en conjunto, como ya señalaba, lograron el 28.29% de la votación, una votación nada despreciable. Creo que para el PRD lo más importante fue su triunfo en Michoacán y su pérdida, sin embargo, perdió la gubernatura en Guerrero. El Movimiento Ciudadano, su crecimiento se produjo fundamentalmente en Jalisco, bajo el amparo del fenómeno Alfaro, y quizá el PT, como ya señalaba, pierda su registro. Lo más relevante, sin embargo, creo yo que es la confrontación Morena-PRD. Y como era de esperarse, pues la votación
en donde era, digamos, el estado en donde el PRD mantenía su hegemonía, pues es quizá la votación más significativa. ¿Qué sucedió ahí? Que prácticamente el voto se partió en dos. Y a partir de las elecciones de este año, pues ya no podremos hablar, como sí lo hacíamos hace unos meses, de un partido hegemónico dentro del Distrito Federal. No sé si valga la pena, seguramente lo que ya todos ustedes saben, ¿no? Es decir, que el PAN ganó aquí en el Distrito Federal 2 delegaciones, que el PRI ganó 3, que el PRD ganó 6 y que Morena ganó 5, y que en la Asamblea de Representantes, según la información de ayer, Morena tendrá 22 diputados, el PRD 19, el PAN 10, el PRI 7, el Verde 2, el Encuentro Social 2 y el resto 1 cada uno, lo que hace que por primera vez en muchos años no exista una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y esto sí va a abrir pues nuevas rutinas y nuevas fórmulas de acuerdo y de negociación obligadas que no existían en el pasado. O para decirlo de manera más contundente, en el pasado, si el PRD se mantenía cohesionado en la Asamblea, tenía los votos suficientes para hacer su voluntad. Hoy ningún partido político en singular va a poder hacer su voluntad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué va a suceder con el flanco izquierdo? ¿Volveremos a vivir un proceso unitario, como se vivió con las uniones en 81, 87, en 89? ¿Los partidos seguirán sus rutas en paralelo y creciendo la tensión y la competencia entre ellos? No lo sabemos y creo que no vale mucho la pena especular, pero seguramente esas dos rutas, es decir, que las estoy poniendo adrede polares, puede haber rutas intermedias, seguramente se van a colocar en la agenda en los meses previos a las elecciones del año 2018. Creo que no se necesita ser Einstein para ver eso. Y por último, los independientes. ¿Cuál es lo bueno de los independientes? Bueno, yo creo que en primer lugar se abre una nueva vía para que los ciudadanos se incorporen a la política. Dos, se ha demostrado que es una vía transitable. Es decir, más allá de lo que mucha gente especulaba, que había una serie de requisitos que eran muy elevados, etcétera, es transitable. Y tercero, robustece un contexto de exigencia hacia los partidos políticos, que durante muchos años, pues en efecto, tuvieron el monopolio en la postulación de los candidatos a los cargos de elección popular. Cierto, la mayoría de los independientes perdieron, pero un puñado de ellos ganaron, y incluso se han convertido en el fenómeno más llamativo e incluso interesante postelectoral. Pero me gustaría, antes de decir, ya estoy casi terminando, hacer un paréntesis para intentar salirle al paso, yo sé que estoy derrotado, a la retórica antipolítica. Todos los candidatos independientes, que algunos llaman candidatos ciudadanos, como si los de los partidos no lo fueran, todos los candidatos independientes, en el momento en que se inscriben, pasan de ser ciudadanos a convertirse en políticos. O sea, no hay escape. Y en el momento en que aparecen en la boleta, arman un partido político, aunque no le quieran dar ese nombre. Jaime Rodríguez, alias El Bronco, lo que hizo fue un muy potente partido regional que tiene todos los atributos de un partido, es decir, en términos de organización, en términos de un ideario, de tejer una red de relaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los partidos son inescapables. Pero bueno, cierro el paréntesis, porque creo que las discusiones nominalistas pues no conmueven a nadie. Creo, es decir, lo más interesante, dejen plantearlo de esta manera, es por un lado, el triunfo de Jaime Rodríguez a la gubernatura de Nuevo León y quizá el triunfo de un candidato independiente en la alcaldía de Morelia. ¿Por qué digo que es interesante? Porque ambos van a ocupar, digamos, un poder ejecutivo que está diseñado como un poder unipersonal. Entonces, pues tendrán una serie de facultades muy relevantes que pueden desplegar. Sin embargo, en ambos casos, más marcado en el caso de Nuevo León, el llamado Bronco va a tener que coexistir con presidentes municipales, sobre todo del PRI y del PAN,
y con un Congreso en donde hay unas bancadas del PRI y del PAN grandes y él no tiene un solo diputado. Entonces va a ser muy interesante cómo va a procesar sus iniciativas en el Congreso y va a ser muy interesante cómo va a procesar incluso la discusión del presupuesto en el propio Congreso. Digamos, habrá que estar atento a eso. En lo que se refiere a los ganadores para cargos legislativos, por ejemplo, el caso de Cloutier, que en la Cámara de Diputados va a ser el único diputado independiente, o en el caso de este joven Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco, se me ocurre que puede haber dos actitudes extremas. Una, que asuman una actitud de carácter testimonial, es decir, de que uno tras otro tema, pues ellos fijen su posición, que esa posición pueda ser eventualmente crítica, pero a sabiendas de que sus propuestas tienen muy escasa posibilidad de avanzar. Son 1 entre 500 y el otro, pues uno, no sé cuántos diputados hay en el Congreso de Jalisco. La otra es que empiecen a gravitar en torno a algún partido político, ¿no?, para tener una mayor eficiencia y hacer que alguna de sus propuestas pues prospere. Y por supuesto en medio hay una cantidad de grises enorme. Pero hombre, a lo que llamo la atención es una cosa muy elemental. Dado que son figuras nuevas, pues vamos a ver, digamos, cuál es el perfil que adquieren. Lo que no hay duda es que van a tener muchísima visibilidad pública, eso seguro, precisamente porque llegaron por una vía singular. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por estas 4 notas sobre la dispersión del voto, el arraigo desigual de los partidos, lo que sucedió con la fragmentación de la izquierda y los candidatos independientes, y sobre todo por esta reflexión que unifica estas 4 notas, que tiene que ver con la pregunta sobre qué tanto habrá colaboración, no solamente dentro de los partidos de izquierda, sino entre todos los partidos, justamente por esta gran fragmentación que vemos ahora en nuestro sistema político y sistema electoral. Le doy ahora la palabra al doctor Ken Birk Puente, por favor. Gracias. Igualmente agradezco a Jacqueline Pechard y a Jean-François por la invitación, y bueno, es un honor y un privilegio acompañar, por supuesto, también a Soledad Loaesa y a José Woldenberg. Bueno, y además distinguidos colegas que han estado ya antes en los paneles y los que están el día de mañana en Ciudad Universitaria. Yo me voy a concentrar en el tema de la gobernanza parlamentaria, efectivamente, esto con lo que cerraba José, respecto de las consecuencias que tiene las elecciones intermedias en lo que yo creo será la revitalización de las relaciones bicamerales en México. Hay, por supuesto, muchos datos, y la mayoría de los datos ya han sido presentados en la mesa anterior sobre lo que sucedió en las elecciones. Yo me quisiera fijar un poco más en esto que a mí me llama la atención, que tiene que ver no solo con el resultado mismo de la elección, sino en la alternancia, por ejemplo, en 5 gubernaturas, pero también en la alternancia que hubo en 34% de los distritos electorales para diputados federales. Incluso en 2 gubernaturas donde no hubo alternancia, la diferencia entre los candidatos, ya lo señalaban, de Colima y San Luis Potosí, es mínima, ¿no? Si sumamos además los distritos en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%, que es el 25% de los distritos, tendríamos que en el 59% de los distritos electorales de este proceso electoral o hubo alternancia o una diferencia menor al 5%. Esto nos habla obviamente de la competitividad que hay
cada vez más en los distritos electorales. Y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque, en mi opinión, con la proyección de integración de la Cámara de Diputados, la noticia, por supuesto, más importante, la más evidente, es que el partido del presidente, con los partidos que ha configurado una alianza legislativa en los últimos 3 años, mantienen la mayoría absoluta. Ya hemos platicado del ominoso episodio de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los escándalos de conflicto de interés con la Casa Blanca, los subsecuentes escándalos inmobiliarios de parte de algunos miembros de su gabinete, la inconformidad de la reforma fiscal para algún sector de la población, el uso de recursos públicos para fines privados en los últimos meses, impactaron notablemente en la credibilidad del gobierno y sus autoridades. Eso es un hecho, está medido, está registrado. Pero la tasa de rechazo a la gestión de gobierno, que alcanza los más altos niveles, 51% según consultas, 52% parametría, lo que sucedió al final es que este costo no se transfirió necesariamente al partido en el gobierno, o al menos no se transfirió en un impacto en el número de posiciones legislativas que al final lograron acumular. En este sentido, yo creo que fue un exitoso resultado para el partido del gobierno, en el que puede configurar con con el Verde un 50% y sumando, como decía José, a PANAL, o no sabemos también Encuentro Social qué papel va a jugar, pero tiene suficiente número de diputados para cerrarle el ojo al gobierno y decirle, bueno, conmigo tendrías una cómoda mayoría, ¿no? Nada más que pues vamos viendo cómo nos cuesta esa mayoría. Si sumamos al PRI, al Verde y al PANAL, nos da un 52.2 en la Cámara de Diputados. Si además sumáramos a Encuentro Social, nos da el 53.8 de la Cámara de Diputados, lo cual, digamos, es parecido a lo que tiene actualmente el PRI con sus aliados en la Cámara de Diputados. Entonces, parece que si la coalición mayoritaria tendría capacidad para alcanzar hasta un 54%, el resultado es consistente con la votación que ellos esperaban. En ese sentido, no habría grandes sorpresas en el resultado de la elección de diputados federales, porque, bueno, el PAN, a pesar de todo, tendrá 5 o 6 diputados menos que en la actualidad, es decir, más o menos se va a tablas. El único que realmente pierde es el PRD, que bueno, ya lo hemos platicado también y se ha comentado mucho en la mesa previa, y quien capitaliza, por supuesto, con 35 diputados es Morena, y Movimiento Ciudadano con 26, que es más probable una coalición legislativa Morena-Movimiento Ciudadano a el PRD, que ahora queda aislado en el espectro ideológico incluso. El número efectivo de partidos resulta de 4.15, que es mucho menos del 5.70 que teníamos de la elección de 2012. Y aún así, pues bueno, eso es número efectivo de partidos. Yo diría que si consideramos que el PRI, el PANAL y el Verde han fungido como una coalición legislativa estable, incluso se podría caer el número efectivo de partidos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Esta configuración del Congreso pues no parece muy diferente a la actual, incluso es un poco más cómoda para el presidente y sus partidos aliados de cara a la agenda legislativa de los próximos 3 años. Es, digamos, un éxito para el gobierno haber mantenido la mayoría mediante su coalición, efectivamente, ningún partido tiene la mayoría, pero sus aliados, al menos los últimos 3 años estables, han sido el Verde y PANAL. No son claras cuáles serán las consecuencias en las relaciones con los partidos en la próxima legislatura, y me trataré de explicarme. Con sus aliados, el gobierno puede, en la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, la cuenta pública anual, que no es algo menor, considerando, por ejemplo, la inversión que habrá de 169,000 millones para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero no solo controlarán con capacidad de veto legislativo las decisiones, sino que su principal privilegio será la administración del poder parlamentario. Y el poder parlamentario son distintos tipos de poderes. No solo tiene que ver con el poder económico, que también no es menor, son 7,500 millones de pesos que administra el poder legislativo, eso es lo de menos, sino que además
Este monto de recursos se ejerce sin ningún control y fiscalización posible, particularmente el que corresponde a los grupos parlamentarios y, como lo ha confirmado el Partido Verde, ha sido utilizado para apoyar campañas electorales y contratar espacios en medios de comunicación fuera del marco legal. El control, por supuesto, de los órganos de gobierno del Congreso, que no es menor, principalmente no solo por ocupar las presidencias, sino para controlar el proceso legislativo, decidir qué entra, qué sale, cuándo entra, cuándo sale, administrar los tiempos de la legislación. Tercero, desde estos lugares o de estos espacios, resistir el control parlamentario mediante el bloqueo a iniciativas, acuerdos parlamentarios opuestos a la agenda gubernamental o el bloqueo a cualquier instrumento de control parlamentario no legislativo, es decir, comparecencias en el Pleno, control del debate parlamentario, qué se debate y qué no se debate, integración de comisiones legislativas relevantes, bloquear las comisiones de investigación previstas en la Constitución, por mencionar algunos de los privilegios evidentes. Esto nos hace pensar que no habrá control al gobierno y que tendrán amplio margen de maniobra para hacer y deshacer en el ámbito legislativo. Mi opinión es que no es así, que de hecho ahora lo verán mucho más complicado que como lo tuvieron antes. ¿Por qué? ¿O qué justifica esta idea optimista de la fórmula de frenos y contrapesos? Que hemos olvidado que nuestro sistema bicameral hoy entra en una nueva fase de ejercicio de poder. Que en los 3 primeros años de gobierno del presidente Peña Nieto, el PRI logró alianzas sólidas con sus aliados naturales, además, pero con el PAN y el PRD. Así logró reformas constitucionales que derivaron del Pacto por México, concesiones tuvo el PRD, como ocupar la presidencia de ambas cámaras del Congreso simultáneamente y que permitieron al candidato de ese partido en Michoacán beneficiarse de la exposición mediática de ser el presidente de la Cámara de Diputados. Lo mismo sucedió con el PAN, partido con el que el PRI pudo intercambiar apoyos para nombramientos desde ministros, magistrados, embajadores, funcionarios de órganos autónomos y apoyar algunos de los proyectos más relevantes, como la reforma energética, el sistema anticorrupción o la reforma de transparencia. Sin embargo, creo que los resultados electorales arrojan resultados interesantes para la reconfiguración de las relaciones de poder en el Senado, a pesar de que no hubo elecciones en la Cámara Alta. Lo explico. La Cámara de Senadores está integrada actualmente de la siguiente forma. El PRI y sus aliados representan el 48.5% de los votos, mientras que el resto de los partidos el 51.5%. Aunque nunca ha pesado ese 51.5% como peso opositor, ya que el PRI ha tenido la habilidad para aliarse con uno u otro, con PAN o PRD. Y con ambos ha cedido para obtener su respaldo, incluso con algún sector de esos partidos, propiciando ocasionalmente rupturas internas. El PAN y el PRD en el Senado tomaron una decisión estratégica al inicio de la pasada legislatura: no ser oposición. Su decisión fue incorporar algunas propuestas en la agenda a través de la alianza con el gobierno y de esa forma todos ganaron parcialmente, aunque los resultados electorales parece hacerlos dudar ahora si esa fue una buena estrategia. ¿Por qué no fueron una oposición? Porque renunciaron a ejercer los instrumentos de control parlamentario que tenían disponibles. Se opusieron a que el gabinete compareciera, renunciaron a someter a escrutinio las designaciones del presidente. Por primera vez entonces podríamos interesarnos realmente en lo que sucede en la Cámara de Senadores, esa Cámara desconocida para la mayoría de los mexicanos, que incluso no sabe ni siquiera que existe. Solo para tener un punto de partida como referencia para ello, en una encuesta de apenas de abril pasado de parametría, se le preguntó a los entrevistados cuáles son las cámaras que componen el Congreso en México. El 58% da una respuesta incorrecta o no sabe. Claro, si a ello le agregamos una pregunta como ¿me podría decir cuántos senadores hay en la Cámara de Senadores?, el 94% no sabe o responde incorrectamente. Es decir, esta Cámara desconocida para los mexicanos significa en este momento una gran oportunidad de revitalizarla a partir de los resultados de la elección. ¿Por qué? Dice la teoría que el diseño institucional bicameral se ha justificado históricamente por al menos 4 razones. 1, otorgar mayor legitimidad y apoyo a las decisiones parlamentarias. 2, procurar una mejor calidad de las leyes mediante la revisión de un órgano más especializado y experimentado en temas legislativos. 3, generar equilibrios políticos internos para el propio
Poder Legislativo. Y 4, garantizar que las decisiones políticas más relevantes que pasan por una Asamblea Legislativa sean previamente discutidas en 2 foros de negociación distintos que impidan cambios súbitos al régimen jurídico. El Senado entonces representa una segunda opinión, o a veces la primera opinión, sobre los asuntos que se deliberan en el Parlamento. Si bien pueden coincidir con la opinión de los representantes de la colegisladora, es común que aporten nuevos elementos de análisis y contribuyan a mejorar el contenido de una ley, a veces causando conflicto o parálisis, otras simplemente contribuyendo en el mejoramiento de las disposiciones legales. Hasta ahora no ha habido parálisis por conflictos intercamerales, pero sí ha habido conflictos intercamerales. De hecho, las tasas de conflicto intercameral hacen que se bloqueen alrededor del 50% de las decisiones que se toman en una Cámara, se bloquean en la otra. Y esto a veces no se alcanza a observar porque nos llama mucho más la atención las piezas relevantes que sí son aprobadas, y entonces parece como que hay una gran homogeneidad en las decisiones de ambas cámaras, lo cual no es así. Entonces, el bicameralismo en México tiene 2 características notables: es altamente simétrico y es altamente incongruente. Es altamente simétrico porque las funciones y facultades del Senado son similares, casi idénticas en términos legislativos, salvo algunas que son facultades exclusivas para algunas de las cámaras. Y es incongruente porque el mecanismo de elección no solo es distinto al de la Cámara Baja, sino que además no hay escalonamiento en la elección del Senado y se integra totalmente en una elección distinta a la de la renovación en la Cámara de Diputados. ¿Qué papel jugarán el PRD y el PAN en el Senado en esta nueva legislatura? Si el Pacto por México ya está en el pasado, se podría pensar que se tomen ahora sí en serio su papel de oposición. Vendrán 2 conflictos electorales, por cierto, Colima y San Luis Potosí, donde 2 senadores panistas han sido derrotados por escaso margen y ahora serán opositores desde el Senado. El PRD entenderá que juega el papel de oposición, o la posición de Morena lo obligará a ubicarse como partido satélite del PRI. En su afán por mantenerse vivo y ser una opción viable para las siguientes elecciones, seguramente adoptará un papel más activo como partido opositor en la disputa por el espacio que le quiere arrebatar Morena. Su presidente afirmó en entrevista esta semana pasada que la participación del PRD en el Pacto por México, cito, pesó en la elección, lo que tiene que llevar al partido a un proceso de redefinición. Lo mismo le ha sucedido al PAN. Hace un par de días el presidente del PAN reconoció, cito, nos salió caro el chistecito del Pacto por México. Sin entrar en este momento a valorar los beneficios o perjuicios de este instrumento, su participación en el pacto por los resultados, su renuncia a ser oposición, tuvo costos. En 97, el PRI pudo contener el avasallamiento de la oposición del grupo del G4 gracias a una alianza opositora que tenía el control mayoritario de la Cámara de Diputados. Eso es lo que puede ser previsible en las nuevas relaciones intercamerales, siempre y cuando la oposición decida diferenciarse del gobierno. Ahora, posicionarse políticamente de una forma diferente frente a las elecciones que vienen de varias gobernaturas, pero también de las elecciones federales de 2018. ¿Cuál es el único problema? Al PRI solo le faltan 3 senadores para hacer mayoría en el Senado con sus aliados. Fácilmente podría yo decir que habría que ver cuál va a ser el papel, por ejemplo, de Sofío Ramírez, que es del PRD y que ahora apoyó al PRI en la elección para gobernador de Guerrero, o cuál va a ser el papel de Ana Gabriela Guevara, del PT, que ahora es senadora del PT, pero que apoyó la campaña del PRI en el gobierno de Sonora. Es decir, terminadas las vacaciones, ¿regresarán al PT y al PRD? ¿Serán independientes y casualmente votarán con el PRI? No lo sabemos, es algo que tendremos que darle seguimiento en los meses por venir para ver si el Senado decide revitalizar el sistema bicameral en México o los resultados de las elecciones nos confirman una mayoría estable en ambas cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ken Birk, por esta interesante reflexión sobre cómo se va a revitalizar el trabajo no solamente en la Cámara de Diputados, sino sobre todo en la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Por favor, Jean-François.
Bien, trataré de hablar 10 minutos, no más, para que puedan ir a comer luego a tiempo. Bien, bueno, primero empezaría diciendo que sí comparto la apreciación de la mayoría de los ponentes hoy al efecto de que esta elección fue una elección peculiar en la medida en que dio resultados muy interesantes, pero no eran los resultados, sino habló de los resultados de la expresión de las preferencias electorales, no eran los resultados que esperábamos cuando pensábamos en el proceso electoral del 7 de junio. Por un lado, por más que fueron elecciones que se dieron en un contexto difícil, desde la perspectiva de la seguridad en algunos estados, desde el contexto político en el cual las elecciones por primera vez en muchos años se encontraron en medio de negociaciones con elementos de chantaje con ciertos grupos políticos. Por más también, digamos, que se pensaba que había un rechazo generalizado a la clase política que se iba a traducir o por un nivel todavía más alto de abstencionismo o por la expresión, una expresión mayor del voto nulo. Finalmente, digamos, no sucedió nada de esas dos cosas que estábamos esperando y más bien lo que hubo fue un cambio muy importante y no muy espectacular en la representación política en el país. Pienso abordar tres temas. Primero, los efectos de los resultados sobre el sistema de partidos. Dos, trataré de ver cuáles son los principales retos de los partidos políticos desde una perspectiva de organización política y haré un brevísimo comentario sobre la gobernanza legislativa. El primer elemento que me llamó mucho la atención porque nunca he sido muy convencido del argumento al efecto de que el diseño del sistema de partidos, al efecto de que la ley de partidos y el régimen electoral permitía una gran circulación de las élites políticas y que permitía de cierta manera una regeneración democrática automática a través de distintas fórmulas que permitían por un lado la existencia de partidos bien protegidos en un sistema de partidos institucionalizado. Entonces nunca estuve muy convencido de las bondades de ese diseño electoral, más bien siempre tuve la impresión de que ese sistema favorecía la consolidación de partidos bien instalados y luego el surgimiento y la supervivencia de pequeñas formaciones partidistas satélites sin que hubiera necesariamente esa regeneración democrática que esperábamos. Entonces, a pesar de que siempre tuve esa convicción, tengo que reconocer que esta vez, en estas elecciones del 7 de junio, lo que llamó la atención fue la capacidad del sistema electoral y del sistema de partidos de expresar el humor del electorado. Y ante un supuesto desencanto del electorado frente a la clase política y a sus organizaciones, hubo una tasa de participación históricamente aceptable. Es cierto que en una democracia más vigorosa sería bueno esperar una mayor participación en elecciones intermedias, pero si comparamos con otras elecciones intermedias en la historia reciente del país, pues la tasa de participación fue aceptable. Y también hubo una proporción relativamente normal o estable de votos nulos. Entonces, en ese sentido, no hubo un rechazo masivo a la normatividad electoral y al sistema de partidos
existente. Y como se ha dicho también muchas veces desde el inicio de este coloquio, la insatisfacción del electorado hacia los gobiernos, hacia los partidos políticos, hacia la clase política en general, se expresó más bien por un voto de castigo que se expresa en parte con la intensidad de la alternancia, por lo menos en las elecciones legislativas federales y en las elecciones de gobernadores, aun si ese voto de rechazo o de castigo, como bien se ha dicho, curiosamente, no se manifestó de manera muy clara hacia el presidente y hacia el partido que detiene el poder ejecutivo, como en otras elecciones. Y hubo también algo que tenemos que estudiar más a fondo, una dispersión del voto hacia pequeños o nuevos partidos políticos. Bien, aún sí, como también se ha dicho, habrá que estudiar mejor cómo se dio el voto estratégico y cómo eso se reflejó, cómo eso fue recuperado a través de estrategias hábiles por parte de algunos pequeños partidos políticos, y habrá que ver cuáles son las bases reales de ese comportamiento electoral. Bien, también el efecto directo de esta canalización del descontento por medio de la oferta política existente, digamos, el efecto más importante fue una reconfiguración, desde luego, de las fuerzas en el sistema de partidos. El fin de ese sistema de partidos que se organizaba en torno a tres grandes partidos principales y una constelación de partidos que llamamos todavía partidos minoritarios. Hay un efecto numérico que se ha mencionado por varios de los presentadores. Sin embargo, lo que me parece aquí a mí más interesante, y es algo que no se ha mencionado mucho, es el impacto simbólico o cualitativo del fin de ese sistema de partidos que se organizaba fundamentalmente en torno a tres partidos principales. Y aun si en el 2000 y en el 2009 el PRD estuvo porcentualmente o obtuvo porcentajes muy cercanos a los que obtuvo en esta elección, por razones distintas y sobre las cuales no me voy a extender, la noción prevalente en nuestra concepción del sistema de partidos a partir de la última década del siglo XX fue la de un sistema de partidos dominado por tres grandes partidos y, como lo decía, en torno a los cuales o alrededor de los cuales gravitaban formaciones políticas menores que frecuentemente aseguraban su supervivencia con estrategias de coaliciones con los grandes partidos, por lo menos hasta la reforma de 2007-2008. Pero más allá de la expresión numérica de las preferencias electorales, yo estoy profundamente convencido de que esta configuración del sistema de partidos era también el reflejo de una concepción a la Huntington de lo que es y debía ser un sistema de partidos ideal para asegurar una democracia estable. Es decir, un sistema de partidos altamente institucionalizado, con partidos establecidos que, a defecto de estar ellos mismos altamente institucionalizados, gozaban de un sistema de protección muy ventajoso si pensamos en términos de ley electoral, si pensamos en términos de monopolio sobre o control oligopólico sobre la representación política, si pensamos en términos de financiamiento público, si pensamos en condiciones de creación de nuevos partidos políticos, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que esta elección lo que marca es el fin de esa concepción de lo que tenía que ser un sistema de partidos
ideal en México. Y esa situación, además, se reflejaba en la dinámica propia de la vida política nacional. En pocas palabras, las decisiones importantes se tomaban, y eso desde 1989, a partir de negociaciones, a veces tensas, entre los tres grandes partidos establecidos. Que hablemos de todo el largo proceso de las sucesivas reformas electorales que tenían que ver con la negociación de las reglas de competencia electoral, o que hablemos de lo que denominamos las reformas esenciales y estratégicas, como es decir, las difíciles, las que supuestamente se lograron por fin aprobar vía el mecanismo reciente del Pacto por México. En todas esas negociaciones, lo que era fundamental era la posibilidad de llegar a acuerdos entre tres grandes fuerzas políticas. Los demás partidos, los que llamamos partidos minoritarios, no contaban, no importaban realmente en esas negociaciones. Y yo creo que va a ser muy interesante ahora observar qué va a pasar con esa noción de tres grandes partidos y cómo eso va a afectar el juego político nacional. Es decir, que si lo pensamos bien, finalmente lo que tenemos ahora es un sistema de dos grandes partidos que tienen más allá de 20% cada uno de los votos, o están entre 20 y 30%, y para lo demás lo que tenemos son 6 partidos que están entre 3 y 11.8% de los votos. Entonces eso va a tener un impacto muy importante en la relación entre esos partidos. Bueno, otro elemento que me parece importante, como decía, de la elección, es que el resultado parece reivindicar la concepción de un sistema de partidos en el cual, si bien los partidos establecidos gozan de una buena protección, al mismo tiempo las preferencias electorales y la expresión de las preferencias electorales son las que permiten definir quién puede competir y recibir apoyos para hacerlo y quién puede seguir participando en el sistema de partidos. Y si bien es cierto que en esa elección se presentaron condiciones excepcionales, como por ejemplo la introducción de la modalidad de candidato independiente y también una decisión de importancia en uno de los tres grandes partidos con la aparición de Morena, el hecho es que la dispersión del voto contribuye a ejercer, como decía José Woldenberg, una mayor presión sobre los partidos políticos establecidos. No solo hay más opciones válidas para los electores, sino que existen también más opciones de salida para los que están interesados en postularse a cargos de elección popular, como bien lo vimos anoche con la reacción de Margarita Zavala, digamos, que no solamente anunció, digamos, su intención de competir por la presidencia del PAN, sino que también se adelantó para decir que hasta si no le daban cabida o si no le permitían ser electa presidenta de su partido político, de todas maneras iba a competir por la vía de la candidatura independiente. Prometí hablar 10 minutos, entonces voy a hacer un último comentario sobre las candidaturas independientes. Para mí me parece muy importante resaltar la importancia de esa nueva modalidad de postulación de candidatos, que es la candidatura independiente. Y no lo digo por su efecto numérico, finalmente hubo pocos candidatos independientes, hubo algunas victorias impresionantes, pero en el fondo, en porcentaje, pesa muy poco sobre la representación política en el país. Lo que me parece más interesante es que vino a romper
una figura que existía desde 1946 y que es el monopolio de la representación política en manos de los partidos con registro. Viene a romper esa figura, uno, y dos, lo hace a través de un proceso de legitimación que me parece bastante rápido, ¿no? Se acordarán, digamos, la resolución de la Corte Interamericana en el caso de la queja que había interpuesto Jorge Castañeda y que de cierta manera obligaba a México a contemplar esa posibilidad de postulación de candidatos. Se acordarán luego que poco fue una reforma que se dio por pasos, digamos, primero se aprobó constitucionalmente, pero no había instrumentos para aplicar ese tipo de candidaturas y finalmente en 2014 se encontraron los instrumentos para hacer esa figura efectiva. Y cuando se encontraron esos instrumentos, pues hay que decir que finalmente las condiciones de postulación con el número de firmas y las condiciones para el financiamiento eran condiciones que operaban en detrimento de eventuales candidatos independientes. Lo que me parece fascinante es que en esta campaña electoral, primero, en el momento de la campaña, en las discusiones sobre el financiamiento de esas candidaturas, ya se dio un paso en la medida en que, por las decisiones del INE, se aprobaron condiciones o una interpretación, por lo menos, de la ley que colocaba a esos candidatos independientes en condiciones menos desfavorables desde la perspectiva financiera. Y el segundo elemento es que si bien hubo pocas victorias por parte de esos candidatos independientes, tengo la impresión de que en muy pocos días hemos aceptado esa figura como algo que es y que va a ser siempre parte del paisaje político del país. ¿Por qué es importante? No es importante porque los candidatos independientes sean esencialmente ciudadanos más puros, que, como lo decía José Waldenberg, digamos, que los candidatos, que los ciudadanos que se postulan por un partido político. Es importante porque yo creo que eso genera una presión fuerte sobre los partidos políticos, incrementa las posibilidades de competencia y de salida y me imagino, o quiero pensar, que van a obligar a los partidos políticos a reflexionar mucho más sobre su imagen, sobre su oferta política y sobre el tipo de relaciones que entablan con el electorado. Había prometido hablar 10 minutos, me falta otra mitad, no voy a entrar en esa otra mitad. Gracias. Muchas gracias, Jean-François, por este análisis sobre de qué manera se canalizó la inconformidad para, pues, romper el sistema de partidos que teníamos y que tú creías que era parte de la normatividad electoral que había dado la posibilidad de la institucionalización de ese tripartidismo, pues creo que todos lo creíamos, y pues por poner el énfasis en el impacto simbólico de estos cambios. Hay muchísimo que discutir, desgraciadamente tenemos que cerrar la mesa, pero los invito mañana a continuar con la discusión en la Facultad de Ciencias Políticas.